Hermanos, Dios los bendiga en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Es un tremendo privilegio, ¿no? Y una responsabilidad predicar a un auditorio donde hay siervos, ¿no? Que tranquilamente me pueden enseñar sobre la palabra, ¿no? Pero sabemos claramente que la palabra tiene soberanía sobre cualquier tipo de hombre y sobre cualquier tipo de educación que tenga. Y de eso hemos venido a predicar la palabra. Pero antes de eso, haciendo hincapié a lo que ha dicho el pastor Walter, Cristopol es un ministerio evangelístico para eclesiástico dirigido a la policía del Perú. Un grupo de hermanos, sin importar su denominación, siempre y cuando sean nacidos de nuevo, ¿no? De hecho, pues ustedes comprenden a quienes aceptamos, se predica en la policía para recuperar los valores que tienen concordancia con nuestra Constitución, los manuales de ética de la policía, invitándolos a recibir a Cristo. Una vez que ellos son capturados por el poder de nuestro Señor, los impulsamos a una congregación de nacidos de nuevo, sin importar el nombre, ¿no? El motivo es que es simple, ¿no? El policía es una persona completamente disciplinada. Ese es el patrón de conducta y la idiosincrasia en la cual ha sido formado. Entonces, si ve dentro de la policía a policías cristianos que están discutiendo por sus congregaciones, se pierde mucho la fuerza. Entonces, en el Señor, que rompe modelos, nos reunimos bautistas, Alianza Cristiana y Misionera, pentecostales y evangélicos libres, y el único requisito es de que hayan nacido de nuevo y que comprendan que Padre, Hijo y Espíritu Santo es un solo Dios, ¿no? Y de ahí ya el camino siguiente, pues como les digo, no es buscarle donde congregue. No se puede hacer de otra forma. Eso es el ministerio de Cristopol. Ahora vayamos a la palabra. Hermanos, sabemos nosotros que uno de los retos más grandes para cualquier predicador es enseñar un texto bíblico sin salirse del contexto. He elegido para el día de hoy el Salmo 121, que forma parte de una colección que empieza en el Salmo 120 y termina en el Salmo 134. Este bloque de salmos, los teólogos centrados lo han relacionado con los peregrinajes de retorno a Jerusalén en las 4 grandes fiestas solemnes. Pero también los judíos, que son los que hacen el canon respectivo, ellos reúnen otros tipos de salmos que también hablan de diversas partes de la historia de Israel. En viva cuenta sabemos que la historia de Israel es la historia de un pueblo peregrino. Y todos ellos lo juntan y forman este grupo de salmos. Ahora, específicamente en este salmo no hay queja, no hay súplicas, no hay peticiones ni llantos. Es un salmo que expresa la certeza que Dios sí o sí ayuda al peregrino. Y que el peregrínico, la única responsabilidad que tiene es no romper la ligazón que tiene con el que lo ha enviado. Y comprendemos que no se rompe la ligazón cuando aceptamos sus métodos y la visión del Padre Celestial. Del mismo modo, bueno sería que todo misionero, una vez que haya discernido su llamado específico para un lugar determinado, discierna de que el llamado es de Dios y que debe tener la certeza que sí o sí va a contar con la protección perfecta de Dios, ya que en viva cuenta el que lo llamó a caminar no es ningún hombre ni ninguna congregación, es Dios. Permítame orar. Inclinen su rostro, por favor. Bendito Padre Celestial, sé claramente que no existe hombre digno de predicar su evangelio, porque todos, Señor, arrojamos muchos errores, muchos defectos, pero hoy usted me ha dado ese privilegio. Hable, Señor Yahvé, permita que mi voz solamente sea su herramienta para que el convencimiento que nace de su palabra se asiente, se renueve en las mentes de mis hermanos que escuchan y en la mía propia. Así le suplicamos en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Busquemos el verso primero, hermanos. Dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro?
Los peregrinos israelitas, hermanos, cuando hacían su viaje de peregrinación a Israel, por una lógica de visión, cuando se acercaban a Jerusalén, levantaban sus ojos y su mirada se centraba a Sión y los montes que lo rodeaban. Es una alusión clara, hermanos, de que el poder, la ayuda para que esos misioneros puedan haber llegado a adorar al Padre, es que había salido poder y protección de Sión. Y el simbolismo bíblico nunca ha variado. Siempre el poder sale de Sión, de Dios, sus métodos, y aquel que se diga nacido de nuevo debe comprender que despreciar los métodos de Dios es despreciar a Dios. Y muchas veces podemos llegar a un sitio, pero llegamos sin la fuerza, o mantenemos un ministerio sin la fuerza, porque hemos despreciado los métodos de Dios. Esta enseñanza, hermanos, es básica, porque nosotros los bautistas así fuimos formados. Y debemos recordar, sin importar el ministerio en el cual estemos, que somos peregrinos. Y donde vayamos, si despreciamos los métodos de Dios, nada somos. Y este convencimiento debe ser perenne para un misionero. Recordemos, hermanos míos, la conversación que tuvo el Señor Jesucristo con la samaritana. En Juan capítulo 4, no lo busquen, lo voy a leer nomás. Lo voy a contar en forma breve. Recordemos, hermanos, de que en un momento en la conversación entre Jesús y la samaritana le dijo claramente en qué monte se iría a adorar. La samaritana, como samaritana, adoraba en Siquén, y Jesús, como pertenecía a la etnia judía, comprendía a la samaritana que a él le ordenaban las escrituras ir a Sión. Y la pregunta fue, ¿en qué monte adoraremos? Jesús le respondió con una respuesta profética, que hoy es fácil comprenderla. Llegará el momento que ni allá ni acá se adorará al Padre. Jesús profetizó, pero en concordancia con esta profecía, recordemos que Jesús, da un mandato que nosotros conocemos como la Gran Comisión. Y dentro de los parámetros de este mandato es ir a todo lugar enseñando, en síntesis, la adoración correcta de Dios. No podemos bajar ese parámetro, no podemos bajarlo. Porque si bajamos ese parámetro de adoración correcta, estamos despreciando Sión y sus modelos. Que en viva cuenta es Dios y sus métodos. Eso es la visión que debe tener todo peregrino, todo hombre que sale al campo para adorar al Señor. Que es difícil, sabemos que es recontra difícil. No existe tarea fácil, porque sabemos que no vamos a confeccionar un mueble, vamos a luchar contra taras, contra problemas en seres humanos que han sido depositados en ellos durante siglos, porque no hablamos de la persona, hablamos de generación en generación, que va depositando taras, traumas, basura espiritual, y a ellos somos mandados para predicar el único que puede alterar estas desgracias en la raza humana. Es difícil, es difícil. Si leemos el mismo verso, en su segunda parte, dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Hermanos, esta oración no es que no está convencido de dónde va a venir el socorro. Es más, hermanos, una técnica literaria que introduce a la certeza de dónde viene el socorro. Una técnica literaria muy usada en la cultura del Oriente. Y la respuesta la da magistralmente en el verso segundo. Leámoslos, por favor. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hermanos, démonos cuenta que dice claramente no solamente Jehová,
sino hay un agregado que tiene una razón de ser. Porque aunque parezca redundante que Jehová es el que hizo los cielos y la tierra, trae la antípoda, trae la cuestión que debemos comprender que el que nos debe ayudar es el poder del Creador, mas no la creación. Y muchas veces, cuando se sale al campo misionero, muchas veces cuando se encara cualquier ministerio, más confiamos en la facilidad, en la inteligencia, en la economía de los creados. Y comprendemos que es una forma incorrecta de iniciar un ministerio. Si bien es cierto, no enseño, ni me enseñaron despreciar estrategias, despreciar lo que puede salir de un hombre, pero si nosotros perdemos la visión que el que nos envía es Cristo, hermanos, de nada valemos. Porque simplemente estaremos haciendo trabajo de hombres, con poder de hombres. Y estos versos deben hacernos recordar, hermanos míos, con temor y temblor, el ministerio que nosotros realizamos en cualquier sitio. Hermanos, la verdad del asunto es de que las cosas ocultas, tarde o temprano, salen a luz. Tarde o temprano. Y el Señor no nos ha llamado a vergüenza, nos ha llamado a triunfo. A triunfo. Porque yo soy un convencido que Él me protege y que protege y está en la capacidad de proteger a cualquier siervo de Dios. Leamos el verso 3. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Hermanos, todos sabemos que el camino es difícil, lleno de peligros, acechanzas, dificultades, carencias, personas que contienden. No existe nada fácil. El camino siempre para el que transita en las cosas del Señor es difícil. Pero regresemos a la figura que tenemos del peregrino. El peregrino, hermanos míos, tenía un tremendo camino que recorrer. Usted lo sabe mejor que yo, dado el contexto histórico. No eran las épocas actuales. Eran épocas que ellos tenían que transitar partes agrestes. Y que para organizarse para defensa, de acuerdo a su economía, ellos contrataban beduinos o contrataban personas armadas para que los defiendan. Y los delincuentes, siempre a la ventaja, si veían que habían 20, atacaban 30. No era fácil. El camino era difícil. Pero ellos tenían la confianza de que Dios los iba a llevar a la adoración. Y cuando estaban ya cerca a Jerusalén, recordemos que Sión es un monte empinado. Por naturaleza, en algún momento del camino, el pie se resbala. En algún momento resbalamos, hermanos. Pero Dios cumple su promesa, porque que yo sepa, aquel que trabaja para Dios nunca deja de estar de la mano de Dios. En el verso 4 dice: he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. La palabra guardar en el idioma original es chamar, y le da un sentido de una protección perfecta. Y una protección perfecta que solamente puede venir de Dios, a aquel que está caminando para cumplir la orden de Dios. Y en el mismo sentido es al final de la gran comisión que Jesucristo dio. En Mateo capítulo 28, versículo 20, dice claramente al final: estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Y si regresamos al texto bíblico que estamos enseñando, vemos que la palabra chamar se repite en el verso 5, en el verso 7 y en el verso 8. ¿Por qué se repite? Porque ese es el énfasis que tiene que tener todo aquel que está peregrinando para ir a adorar y enseñar la correcta adoración a nuestro Dios. Y permítanme leerles, hermanos, el verso 6 y el verso 8. Dice: el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Y el verso 8 dice: Jehová guardará tu salida y tu entrada,
desde ahora y para siempre. Estos dos versos hablan de situaciones extremas, antípodas. Hablan del día y la noche, entrada y salida. Lo que da a entender que en las circunstancias extremas son capaces de torcer la protección perfecta de Dios. O sea, el triunfo del ministerio, no solamente del misionero, sino de cualquier siervo de Dios, sin importar el género, sin importar a qué lo dedique, su triunfo no puede ser neutralizada por ninguna cosa creada. Y lo lindo del asunto, que ni el mismo Dios, porque Él no puede luchar contra Él mismo. Y ante esta verdad hace surgir una interrogante. ¿Y por qué muchos misioneros? ¿Y por qué muchos hombres de Dios que empezaron correctamente, visualizando la visión de Dios, comprendiendo sus dones y comprendiendo su responsabilidad, en un momento dado dejan de dar fruto? En un momento dado se alejan del ministerio. En un momento dado son incapaces de hacer metanoia, de arrepentirse y regresar a los fundamentos por los cuales comprendieron que Dios le llamó. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces quiere decir que hay una descoordinación, que Dios promete y no cumple. Hermanos, me enseñó mi pastor, y así lo enseño, que nada me puede alejar del fracaso ministerial si no soy yo mismo. El único que es responsable de un fracaso ministerial es el mismo siervo. Porque no le puedo echar la culpa a las circunstancias, ni puedo decir que mi Dios no me dio la mano. Es imposible. Y eso ocurre cuando todavía en buena conexión con Dios discernimos donde debemos arrepentirnos, pedir perdón y rehacer el camino, metanoia, y por una soberbia de aquel que ya comenzó a gozar de lo que significa la preeminencia, comenzamos a desechar esas cositas chiquititas. ¿Y saben lo que ocurre? Es la mosca que malora el perfume del perfumista. Leamos el verso 5, por favor, la primera parte. Jehová es tu guardador. Yo estoy convencido de esto. ¿Ustedes también? ¿Y saben qué significa en pureza doctrinal esto, hermanos míos? Que no interesa lo que ocurra. Si usted es nacido de nuevo, lo tiene en la palma de su mano. Y sí o sí, su peregrinaje y mi peregrinaje terminará en la patria celestial. Eso significa en pureza doctrinal. ¿Y el ministerio? ¿Y qué pasa con el ministerio? Recordemos lo que dijo Pablo y que eso retumbe en nuestra mente, hermanos, para que tengamos temor y temblor. Busquen por favor en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 27. Primero de Corintios, capítulo 9, versículo 27. ¿Lo tenemos, hermanos? Sí. Permítame leer. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermano, y lo decía Pablo, que es referente de muchos de nosotros. Bueno, de repente alguno no, de repente alguno tiene correferencia a Juan o a Pedro, hablo del buen sentido de la palabra, ¿no? Pero un referente, hermanos, dice lo que le puede suceder. Y la pregunta es, ¿nosotros seremos diferentes? Hermanos, cuando comenzamos a desechar una vida disciplinada, teniendo la base de las Escrituras, es el momento en que el triunfo ministerial, la posibilidad de un triunfo ministerial, se comienza a esfumar. Y lo más triste, que la práctica del pecado, así no lo vean los semejantes, así podamos seguir guardando una imagen política, una imagen política ministerial, hermanos míos, ya no servimos para nada. Lo digo con mucha tristeza. Y la única forma de retomar lo correcto es cuando hacemos metanoia.
arrepentidos, humillados, nos presentamos ante las asambleas, nos presentamos ante aquel que hicimos pecar y pedimos perdón. Y he ahí lo difícil de aquel siervo que se ha alejado de los caminos antiguos. Hermanos, muchas veces por eso fracasan los ministerios. No hay otra solución, no hay otra respuesta. La única forma de retornar es tener metanoia. Verso 5, la segunda parte. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. ¿Cómo podemos enlazar este verso con el convencimiento que nace de los siervos que han comprendido, estudiado y asimilado las enseñanzas de Pablo? Este verso me hizo meditar, me hizo discernir, y quiero compartir ese discernimiento con ustedes. La mano derecha simboliza, lo dicen los teólogos, la capacidad del hombre, y agrego, del hombre diestro para hacer bien las cosas. Habla en sí de la capacidad humana que puede estar representada por sus ideas, por mis ideas, por la ayuda apetecible de otros hombres, sus estrategias, su dinero, en fin, de las capacidades humanas que no debemos rechazar. Pero todo esto, sin la sabiduría de Dios, simple y llanamente se constituye en la trampa para el ministerio. Una trampa que es enfocada en las palabras de Jesús. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Todos ustedes y el que habla, todos. Y lejos de él, nada, nada, nada bueno podremos hacer. Es claro, hermanos míos. Es claro. Es clarísimo. Es tan claro, hermanos míos, que este verso es el verso en el cual contiende nuestro ego y nos lleva por caminos difíciles. Pero para completar la enseñanza sobre este verso, comencé a buscar y hice un experimento. Lo quiero compartir. Prendí la luz de mi casa, un foco que representaba a mi Dios, la casa a oscuras, y acerqué mi mano derecha, que es el que representa mi capacidad y todo aquello que me dan los hombres para poder hacer la obra. ¿Y saben lo que descubrí? Que cerca de la luz, la sombra proyectaba toda la pared, que es el ministerio que se me ha sido encomendado. Pero descubrí que conforme me alejaba del foco, que significa alejarse de los métodos y la sabiduría de Sion, comenzaba mi sombra a achicarse, no desaparecía, pero mi influencia que todavía se ha quedado sometida a casi nada. Y eso que aún mantenemos es la misericordia de Dios, no por nosotros, hermanos, sino por aquellos que entran en contacto con nosotros. Y es una situación triste que ninguno de nosotros debe desear. Nadie debe desear eso. Hermanos, ello mismo ocurre cuando despreciamos los métodos, cuando despreciamos los preceptos, cuando despreciamos, Señor, la sabiduría que sale de Sion. Hermanos, fui educado en un bonito himno, Bautistas en Marcha. Y siempre yo le preguntaba a mi pastor, ¿y qué significa Bautistas en Marcha? Hombres que han comprendido la humillación, que han comprendido que son siervos y que intentan ahogar su ego y que caminan en la obra de Dios, respetando las Escrituras. Así sangre en sus rodillas y así se desangre su corazón. Y eso somos. Hermanos, mantengamos la antorcha. Nosotros como bautistas tenemos que darnos cuenta del privilegio de congregar entre bautistas y de enseñar la sana doctrina. Que Dios los bendiga y que estas palabras, hermanos, que no nacen en mí, sino es lo que Dios me ha dado para compartir con ustedes y con todos aquellos que están escuchando. Que Dios los bendiga.